Me Too, Time's Up en Estados Unidos, pasando por el Ni una menos en Argentina y Mujer, Vida y Libertad de Irán, y dos lemas también españoles hemos visto. Yo sí te creo, en apoyo a la joven de Pamplona en el caso de La Manada, y se acabó el grito de apoyo a Jenny Hermoso después de la victoria de la selección española femenina y el beso después del beso de Luis Rubiales. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Lemas como estos podrían ser el símbolo de una realidad que sufren las mujeres en todo el mundo. Vamos a reflexionar sobre este Día Internacional de la Mujer y lo vamos a hacer con Isabel Ilzarbe. Ella es presidenta de Kirke y portavoz de Feministas de La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, veíamos esos lemas y estamos viendo que pueden ser, como digo, el símbolo, ¿no?, de una situación que viven muchas mujeres independientemente además de dónde hayan nacido y a qué se dedican, ¿no? Sí, a ver, la problemática que tenemos las mujeres no tiene tanto que ver con dónde hayamos nacido o en qué país, es una problemática compartida. Por eso muchas veces decimos también que el feminismo tiene que ser internacionalista, porque los problemas que nos afectan a las mujeres son en su mayoría comunes, con mayor gravedad, con menor gravedad, con más incidencia, con menos incidencia, depende del lugar y la cultura en la que nos encontremos, pero al final todas tenemos los mismos problemas. Estamos hablando de un Me Too español también, además que ha salido también a la palestra justo en plenos festivales de cine, donde se conocía también que otro cineasta español había presuntamente abusado de otras actrices. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, este tipo de movimientos, ¿qué importancia pueden llegar a tener? Muchísima, son fundamentales. Tenemos que ser conscientes de que muchos de estos sectores, como son el cine, como es la cultura en general, otro tipo de sectores también, son sectores muy masculinizados, en los que la jerarquía básicamente está clara. Por encima están los hombres, por debajo las mujeres, pero porque históricamente esos hombres han sido los que han llegado arriba. ¿Qué ocurre? Que históricamente también esos hombres han tenido una posición de poder que les ha permitido abusar de ella, abusar de mujeres a partir de esa posición en la que se encuentran, y que eso se mantuviese callado, silenciado, que no se hablase. Este tipo de movimientos lo que consiguen es todo lo contrario, que esas mujeres se vean reforzadas, sientan que no están solas cuando van a denunciar, cuando van a contar su historia, además en el momento que lo necesiten, porque muchas veces la gente que valora si es algo reciente, si no, y lo valora negativamente si hace ya muchos años que ha pasado. No, mira, a ver, las mujeres hablan cuando creen que tienen que hablar y cuando se sienten respaldadas. Por eso movimientos como estos son fundamentales. Además que traspasan, ¿no?, las fronteras de un país a otro, ¿no? Claro, volvemos al inicio, los problemas que tenemos las mujeres son compartidos en muchísimos países y prácticamente en todo el mundo. Por tanto, cuando un movimiento de esto se inicia en un lugar, al final acaba traspasando y acaba empapando otros lugares en los que también está pasando esto. Y qué importancia además es lanzar ese mensaje, ¿no?, para la persona que en esos momentos está sufriendo. Muy importante, es muy importante. Es que este tipo de movimientos, cualquiera de estos movimientos, a mujeres que están sufriendo, que han sufrido, les ayuda muchísimo porque sienten que no están solas. Es importantísimo que las mujeres nos encontremos, porque para que veamos que tenemos los mismos problemas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos, y que muchas veces esos problemas son estructurales, cuando no todas las veces prácticamente. Entonces es muy necesario, y para ellas es aliento, es aliento. En el caso de La Manada de Pamplona, la joven, gracias a ese yo sí te creo, ¿no?, pues tuvo más fuerza para afrontar la barbaridad que le había pasado. Claro, además en un proceso que fue muy mediático, que además de tener la presión que ya tienes en un caso como el que tuvo que vivir ella a nivel judicial, ese proceso que al final te revictimiza, incluso cuando se intenta que no sea así, al final acaba pasándote. Si además está tan mediatizado, casi todos los días está tu caso saliendo en televisión, en la radio, en la prensa, todo el tiempo se está dando voz, porque al principio sí se dio voz a gente que cuestionaba a la víctima. Eso tuvo que hacerle muchísimo daño, entonces este apoyo tuvo que ser para ella algo que le dio la vida. Bueno, la plataforma 8 de marzo mañana convoca una concentración, habitualmente lo hace cada año, el 8 de marzo, la plataforma Kirke o la asociación Kirke y Feministas La Rioja también va a participar, pero lo vais a hacer al final, ¿no?, de lo que es la plataforma, porque ¿qué es lo que no compartís con la plataforma 8 de marzo? ¿Qué os diferencia y en qué os parecéis?
A ver, las dos asociaciones que hemos convocado ese bloque, que hemos llamado bloque abolicionista y que se va a situar al final de la marcha, sí que tenemos muchos puntos de encuentro con la plataforma 8 de marzo, pero hay algunos desencuentros que consideramos que bueno, son lo suficientemente importantes como para formar un bloque diferenciado. Por ejemplo, para empezar, nosotras somos abolicionistas del género, ellas no lo son. Nosotras incidimos muchísimo en temas como la prostitución, la explotación reproductiva, para señalar que esos no son trabajos y no son salidas laborales para las mujeres. Tenemos alguna visión pues, bueno, diferente sobre cuál puede ser la raíz del problema o cómo atajarlo, y por eso consideramos que bueno, tenía sentido participar en la manifestación, porque no queríamos duplicidades, no queríamos duplicar actos, no queríamos dividir, queríamos participar en la misma manifestación, pero vistas esas diferencias consideramos que lo mejor era convocar ese bloque abolicionista. Llevaréis vuestra propia pancarta, ¿no? Sí, llevamos nuestra propia pancarta. Como hemos anunciado pues, a través de redes sociales, etcétera, nosotras vestiremos de negro. Hemos pedido a la gente que se quiera unir, si quiere, que vaya también vestida de negro para bueno, distinguirnos también un poco del resto de la marcha. Llevaremos simbología, pues la básica nuestra, y así pues bueno. ¿Y quién está detrás de Quirqué y de Feministas La Rioja? Bueno, pues ambas asociaciones somos un grupo de mujeres, feministas radicales en el sentido de que intentamos ir a la raíz del problema, no radicales lo que podríamos pensar popularmente, vamos a decir, que compartimos pues, ese ideario, esa agenda feminista. Básicamente somos abolicionistas de la prostitución, abolicionistas de los vientres de alquiler. Dentro de prostitución incluimos también pornografía, que se me había olvidado decirlo. Somos abolicionistas del género porque consideramos que el género es una forma cultural, una construcción que ha permitido que esa posición de sumisión de la mujer se haya mantenido a lo largo del tiempo y que sobra del patriarcado, y buscamos, pues, básicamente, vamos a decir, crear la civilización feminista de la que habla, por ejemplo, Amelia Valcárcel. También sí que compartís la precarización del trabajo femenino, por ¿no? Supuesto, sí. El desempeño de lo que es la carrera laboral y después los cuidados que tenga cada mujer en su casa, la familia, las personas mayores, etcétera. En eso sí que compartís con la plataforma 8 de marzo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Vamos a ver, la precarización de la mujer en el mercado laboral es algo que es evidente. Tenemos, por un lado, la brecha salarial, que sigue existiendo. Tenemos las dificultades que muchas mujeres encuentran a la hora de incorporarse al mercado laboral. Tenemos el problema del pluriempleo. Normalmente las mujeres tienden a caer más en el pluriempleo, o incluso tenemos el problema contrario. Las mujeres tienden más a trabajar a tiempo parcial para poder ocuparse de los cuidados, de las tareas de la casa, en esa doble jornada, además, que una parte es el trabajo retribuido y otra parte es ese trabajo que no está retribuido y que generalmente recae mayormente sobre las mujeres todavía hoy, por mucho que hablemos de corresponsabilidad. Luego, si observamos los datos, vemos que eso todavía no se está cumpliendo, no está implementado. Vamos a hablar de la prostitución. No existe un listado de personas que la ejercen, pero sí que se estima, según los expertos, que entre 45.000 y 150.000 personas en España practican y ejercen la prostitución, ¿no? Hay ciudades que sancionan, la última creo que se ha sumado a esto es León. El Ayuntamiento de León sancionan estas prácticas. El Ayuntamiento de Logroño dijo que iba a elaborar una ordenanza en 2024. No sé, ¿cómo está esto? Bueno, en 2024 todavía acabamos de empezar. Me consta que en este caso el Partido Riojano, que fue el que lanzó la propuesta en pleno, ya ha mantenido varias reuniones para iniciar ese proceso, para redactar esa ordenanza. Nosotras estamos muy pendientes porque además colaboramos con el Partido Riojano a la hora de preparar esa propuesta para llevarla al pleno, y de momento pues estamos a la espera de que se inicie ese proceso de redacción. Porque estamos hablando que esta ordenanza supondría que aquí en La Rioja se sancionaría, ¿no?, a los proxenetas y, hablando claro, también a los puteros, ¿no? Sí. A ver, lo que supone esta ordenanza, lo que supondría es, por un lado, que en la ciudad de Logroño tanto proxenetas como puteros vayan a ser sancionados, porque consideramos que tienen que ser ellos los que tienen que tener la responsabilidad en esto, y a las mujeres se les va a proteger, tanto a las que ya son víctimas del sistema prostitucional como a las que lo han sido, y a mujeres que estén en extrema vulnerabilidad
darles una salida que no sea caer como víctimas del sistema prostitucional. Eso es lo que suponen este tipo de ordenanzas, por eso creíamos que era importante y por eso hemos estado desde el principio muy pendientes de todo este proceso. La legalidad, por lo tanto, de lo que es la prostitución en España es lo que lleva a las diferentes administraciones locales a crear estas ordenanzas. Claro, vamos a ver, la prostitución en España está en una situación, en una especie de vacío en el que no es legal, pero tampoco es ilegal, se puede ejercer en muchos lugares, sobre todo pues, tenemos la imagen clásica de los clubes de carretera, pero tenemos muchísimos, por ejemplo, pubs, bares en las ciudades en las que se ejerce también, los pisos, que es un mundo aparte, la prostitución callejera, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de regulación. Sí que existe un proyecto de ley orgánica de abolición del sistema prostitucional que está en el cajón, olvidado desde hace muchos años, que ningún gobierno se mete a trabajar en ello. Yo recuerdo que en campaña el Partido Socialista en este caso sí se comprometió a sacarlo adelante, pero después en el acuerdo con Sumar aquello desapareció, entonces bueno, fue un poco, vamos a decir, decepcionante aquella respuesta. Esperemos que en algún momento se acuerden de que prometieron que esto lo iban a intentar sacar adelante, por lo menos sacarlo del cajón y revisarlo. Mientras tanto, pues ¿qué hacen las ciudades? Ordenanzas municipales para controlar todo esto. España es uno de los países europeos, o el país europeo, donde más se consume prostitución. Sí. Sí, es un dato que llevamos ya años manejándolo y siempre es el mismo. España es el que más se consume. Es que además en España no solo está el consumidor español, el putero español, sino que es que se da ya un fenómeno que es que vienen turistas a consumir prostitución en España, porque tienen unas facilidades que a lo mejor en sus países pues no lo tienen, no tienen esas facilidades. Incluso estamos hablando de turistas, por ejemplo, de países en los que la prostitución está regulada. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay turistas alemanes que vienen principalmente a Levante, por datos que ya se van sabiendo, a consumir prostitución en el Levante español. Claro, es algo muy llamativo porque en Alemania en principio está regulada. ¿Qué pasa? Que digamos que las prácticas a las que pueden hacer en Alemania se les quedan cortas y vienen aquí a España, que no hay ningún tipo de regulación, para pues, realizar cualquier tipo de práctica que allí pues, no sería ni se contempla. Claro, porque hay los abolicionistas, ¿no? Y los que, como dices, prefieren regularlo laboralmente, ¿no? Sí, son dos posiciones completamente contrarias. Los abolicionistas, las abolicionistas, como por ejemplo nosotras, lo que queremos es terminar con el sistema prostitucional, pero terminar con él incidiendo en que las mujeres principalmente, porque la gran mayoría son mujeres, aunque también es cierto que hay hombres que ejercen la prostitución, son víctimas de todo un sistema que les lleva a estar en esa posición. Hay una postura también que es prohibicionista, que precisamente tiende a sancionar a las mujeres, a las prostitutas, a las personas que ejercen la prostitución. Nosotras no estaríamos en esa línea, creemos que hay que protegerlas. Y luego estaría la regulacionista, que considera que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera y por tanto debería estar regulado dentro del propio mercado laboral. Aquí en España no hay una ley de la prostitución, tenemos la ley del solo sí es sí. Una vez que se aprobó vinieron la reducción de las penas y la excarcelación. Iba a preguntar, ¿te gusta al final la ley, cómo quedó? La ley tiene cosas que están muy bien, pero tiene otras que son muy criticables. Por un lado, el tema de la reducción de penas, que claro, desde determinados puntos de vista, no punitivistas, etcétera, pues pueden considerar que acabar con esa cultura de la violación pues no tiene nada que ver con que las penas sean mayores o menores. Pero desde luego considerar que no tiene ningún tipo de incidencia, sobre todo en las víctimas, cuando ven que a su agresor le han reducido la condena, pues es algo que está fuera de toda lógica. Y luego tiene otro problema, para nosotras por lo menos fundamental, que es centrarse demasiado en el consentimiento, porque claro, el consentimiento, tal como está definido en la ley, puede ser viciado también, y aparte de esos consentimientos viciados se pueden considerar legítimos. Claro, con esos dos problemas fundamentales, a mí personalmente no me parece una buena ley y a mis compañeras pues tampoco nos parece una buena ley. Aquí en La Rioja la ley de igualdad aprobada, pero le falta desarrollo. Falta desarrollarla. Aprobada pero sin desarrollo. Vamos a ver, se aprobó, creo recordar, casi a final de legislatura. Está muy bien que se aprobase, era necesaria, hacía falta,
Pero claro, en ese impasse de cambio de legislatura, nuevo gobierno, probablemente también nuevas perspectivas, completamente distintas o distintas en muchos puntos a las anteriores, pues así estamos, con una ley sin desarrollo que urgiría que se pusiesen ya manos a la obra para implementar todo lo que sea necesario. Me gustaría, para terminar, porque en nuestro país viven muchas mujeres extranjeras que no se sienten identificadas con los movimientos feministas. ¿Por qué? A ver, ahí hay una cuestión cultural que es muy importante y es fundamental. Hay muchas sociedades en las que los movimientos feministas no están bien vistos, para empezar, y para seguir. Se han hecho a veces juegos malabares para intentar incluir parte de la agenda feminista, pero solo una parte, porque otras cosas no se ven tan claras, entonces es muy difícil llegar a que todas nos sintamos representadas dentro del movimiento feminista. Es uno de los problemas que tenemos, pero también yo creo que el trabajo que estamos realizando poco a poco, pues nos lo podemos ir acercando y nos podemos ir entendiendo, y de hecho tenemos muchos más puntos de encuentro que de desencuentro, y ahí es donde deberíamos trabajar, tanto desde el propio movimiento feminista como desde otros movimientos de mujeres, de otros orígenes, de otras culturas, etcétera, para intentar entretejer pues, algo que fuese mucho más grande y que nos apoyase a todas. Bueno, pues Isabel, lo dejamos aquí. Recordamos mañana entonces que vais a estar en esa manifestación también. Habéis convocado a las 6:30, ¿no? Sí, 6:30 en el Círculo Logroñés, para quien quiera unirse al bloque abolicionista, sobre todo pues, pensando en mujeres que a lo mejor pues, no saben con quién ir o no se sienten cómodas yendo solas, pues pueden encontrarnos ya allí a partir de las 6:30, y en cuanto la manifestación empiece a las 7 nos uniremos ya al final de la marcha. Bueno, pues las 7 estará allí para contarles a todos ustedes. Gracias, como siempre, Isabel, un placer hablar contigo. Gracias, adiós. Encantada. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.